Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 35. Verdades oscuras. El misterio de la muerte de Haru Toyoda no ha hecho más que añadir más preguntas. Las respuestas eran, sospechosamente escasas hoy en día. Izuku regresó a casa. Mei lo estaba esperando, tenían mucho de qué ponerse al día. Tsuyu decidió que las noches del sábado y del domingo las pasaría en la cama de Uraraka Ochako. Necesitaba tener una amiga a su lado para sentirse menos sola por las noches. El hecho de que Uraraka necesitara a alguien para no sentirse tan sola, o eso afirmaba Tsuyu, solo lo hacía más lógico. Uraraka parecía no tener ningún problema con eso. De nuevo, Uraraka parecía encontrar muy pocos problemas con todo. Finalmente llegó el sábado y pasó. El uniforme de héroe de Pinky estaba a punto de estar listo, el hecho de tener acceso al laboratorio de Maihima y a algunos trabajadores competentes aceleró las cosas. En ese momento, Mei ya había terminado con los diseños de los uniformes de los héroes Airworm y Eclipse, ya que ninguno de ellos requería nada particularmente único. Sinceramente, la comunicación y el ocultamiento de la identidad, además de la capacidad limitada para repeler balas y cuchillos, eran el objetivo principal de ellos. En ese momento, Mei estaba diseñando los atuendos de Tornado y Amplitude. Sus uniformes iban a ser un poco más llamativos. Los dos miembros aún no nombrados, es decir, Momo y Tokoyami, todavía estaban esperando su turno. Tsuyu era un enigma. Mei tenía algunas ideas sobre un uniforme para ella, pero para probarlo realmente, bueno, Kappa tendría que aceptar usar algo de ropa. Incluso bajo el agua. Ese seguía siendo un tema problemático. Luego llegó el domingo. Aizawa Shouta tiene sentimientos encontrados sobre Yokumiru Mera. Era bastante decente como jefe del departamento de policía de la ciudad de Aldera, y parecía que sufría de insomnio terminal. En cierto modo, el estado de ánimo de Aizawa era similar. El verdadero problema era que Yokumiru Mera era un trajeado. Como administrador y organizador, era excelente. No había ninguna duda al respecto. Si Mera le hubiera ofrecido a Aizawa inspeccionar el trabajo en su distrito y sugerir algunas mejoras, Aizawa se habría mostrado casi entusiasmado ante la perspectiva. Es solo que sus habilidades en el trabajo policial regular eran regulares. No malas, pero regulares. También había que considerar la antipatía ancestral entre los oficiales de policía en el campo y los trajes. Lo cual era bastante triste, ya que Mera no era un mal tipo. Un poco irritante a veces, pero manejable. Por desgracia, a Mera también le faltaba imaginación y le gustaba que las cosas se hicieran al pie de la letra, o al menos de una forma predecible. No le iban bien las sorpresas. Esa era la razón principal por la que Aizawa no estaba muy contento de tener que ser él quien le diera la noticia. Este domingo se programó una reunión informal entre Aizawa y Mera. Una cena en un restaurante de uno de los distritos más seguros de Takoba, a una distancia que permitía oír desde la sede de la policía de la prefectura. Una ocasión para cotillar sobre la situación de la oficina, comparar información sobre las investigaciones en curso, y, tal vez, hablar de la existencia de superpoderes. ¡Qué alegría! Aizawa llega primero. Es casi el anfitrión. Para su sorpresa, Mera no llega sola. En cambio, lo acompaña Aux. Bueno, eso es lo único que Aizawa no esperaba. ¿Qué tal?
Dice el inspector jefe Keigo Takami de la unidad Sade Musutafu mientras toma prestada rápidamente una silla de la mesa vecina y la mueve hacia donde está sentado Aizawa. ¿Te importa si me uno a ti, anciano? Mi objeción afectará tu presencia aquí. Responde Aizawa. Aux le dedica una sonrisa irónica. Mera suspira dolorosamente, tampoco parece feliz por la presencia de Aux aquí, y se sienta a la mesa. La mayoría de las reuniones son bastante normales. Aizawa y Mera intercambian chismes y hablan de algunas de sus investigaciones. Aux permanece en silencio la mayor parte del tiempo, algo poco habitual en ellos. Probablemente se unió a la reunión para conseguir comida gratis. Sin embargo, en algún momento Mera lanza una bomba que deja completamente ciego a Aizawa. La bestia está en algún lugar de Aldera, dice Mera. Lo dice con bastante naturalidad, a pesar de que se trata de un terremoto sonoro. ¿Ese asesino en serie? Aizawa parpadea varias veces en estado de shock hacia Mera. La palabra asesino en serie no logra describir por completo qué clase de monstruo horrible era la bestia. A esa altura, era casi un asesino en masa. Se abrió camino por todo el país y mató a no menos de 60 personas, incluidas 2 masacres regulares con un número de víctimas cercano a 2 dígitos cada una. Y esos son los asesinatos confirmados. Puede que haya habido más. Muchos de ellos probablemente no fueron denunciados, atribuidos a animales salvajes, el nombre no viene de la nada, o a otras cosas. Sí, dice Mera. Tuvimos algunos avistamientos. Incluido uno en las cámaras de seguridad. Una de sus víctimas debió haberle dado una pelea seria, lo suficiente como para que perdiera un ojo con algo afilado. Probablemente huyó aquí para curarse en paz. Teniendo en cuenta el hecho de que Beast era sin duda un metahumano poderoso, la persona que le arrancó el ojo probablemente también lo era. La teoría de Mera tenía sentido, especialmente porque Aldera era una ciudad bastante tranquila. Parecía un lugar perfecto para pasar desapercibido por un tiempo. Excepto que el rostro de Beast, y su nombre, Gotoi Masuji, eran bien conocidos en ese momento. Es solo que nadie sabía cómo diablos hacía las cosas que hacía. Aux y su equipo han estado en alerta en Aldera durante los últimos días, dice Mera, casi distraídamente. Van a detener a Imasuji cuando solo nosotros localicemos su escondite. No sabemos cuándo se moverá de nuevo o cometerá otro asesinato en masa, así que tenemos un cronograma ajustado. Había un solo problema con eso. Bueno, ambos significaban una masacre casi garantizada del Sade Musutafu y quién sabe cuántos agentes de policía y transeúntes al azar. En primer lugar, como ya se ha establecido, Imasuji era un metahumano. Probablemente tan poderoso como Dabi. Y casi con toda seguridad, teniendo en cuenta la cantidad de matones armados y agentes de policía que mató, era a prueba de balas. Al menos contra la munición estándar. Lo que significaba cualquier armamento que estuviera por debajo del nivel de las armas antitanque, algo de lo que Aux claramente no era consciente. En segundo lugar, había un topo en la sede de la prefectura. Un topo que trabajaba para Overaul. Chisaki seguramente estaba buscando a la bestia en persona, o estaba esperando a que masacrara al SAT por él. El peor escenario posible era que él localizara primero a Imasuji y le advirtiera sobre el ataque inminente, lo que sería el último clavo en el ataúd. Bueno, mierda. Es hora de empezar con todo. Porque si Beast masacra a la policía local, bueno, esto va a ser un golpe enorme para la capacidad de la policía local de luchar contra el Shia Saikai. Va a ser divertido, dice Aux con su característica sonrisa irónica. La sonrisa claramente no le llega a los ojos. Te van a masacrar, anuncia Aizawa. E Imasuji huirá sin que nadie le impida hacerlo. O con heridas leves. Eso los tomó por sorpresa. Ambos lo conocen lo suficiente como para saber que no es alguien que se ría de él y que parece estar muy serio en este momento. ¿Qué quieres decir? Pregunta Mera, mirando a Aizawa con extrañeza. Es solo un hombre. Peligroso y extremadamente peligroso, pero solo un hombre. Y tenemos a todo el equipo SAT local y. Ya sabes cómo hizo todo eso. Aux demuestra estar mucho más alerta de lo que la mayoría de la gente sospecha. Ahora sus ojos están centrados en Aizawa como si fuera un halcón que da vueltas alrededor de su presa, listo para lanzarse sobre ella. Sí, admite Aizawa. Hace poco conseguí una fuente de información excelente. Casi a nivel gubernamental. En realidad, más que eso, pero tenía cuidado de no compartir demasiado.
Es solo que encontrar una manera de compartir esta información sin que se rían de nosotros es un poco problemático. Mira, viejo, dijo Aux reclinándose en su asiento. ¿Sabes lo que hago cada vez que recibo información de que nos van a desplegar? Aizawa sacude la cabeza. Es una interjección inesperada. No estaba seguro de a dónde quería llegar Aux con eso. Mera parece igualmente sorprendida por el desarrollo de la situación. Rezo, dice Aux. Visito literalmente todos los santuarios, iglesias y cualquier otro lugar de culto que haya en mi vecindad. Shinto, cristianos, budistas, musulmanes, judíos, no importa. ¿Sabes por qué? Hace una pausa en su discurso, pero no lo suficiente para que Aizawa tenga tiempo de ofrecerle una respuesta. Es porque todos sabemos que Chisaki tiene un topo lo suficientemente alto como para saber dónde y cuándo nos van a desplegar. Así que todos vamos a morir en el momento en que él lo decrete. Todo lo que necesita es evacuar a sus lacayos de cualquier negocio que estemos enviando a buscar y colocar bombas allí. Cierto. Aunque eliminar la unidad SAT de la prefectura sería, bueno, una escalada importante. Casi tan mala como intentar eliminar los distritos locales. El gobierno se está derrumbando, pero todavía tiene suficiente fuerza para responder con fuerza a una escalada de esta escala. Aún podía llover fuego infernal sobre aquellos que se adelantaran un poco. Eso es lo que mantuvo a la mayor parte de Japón remotamente funcional. Nadie quería ser el primero. Entonces, confía en mí, Aizawa, dice Aux, mirándolo con una tristeza casi inusual. Podrías haberme dicho que Imasuji está poseído por un demonio y mi reacción sería sumergir las balas en agua bendita, no burlarme de ti. Estoy así de desesperado. Mera parece tener una opinión bastante complicada al respecto, pero decide no expresarla. Se asustará mucho cuando Aizawa diga las palabras mágicas. No está poseído, dice Aizawa. Aunque, sinceramente, que esté poseído por un demonio explicaría bien su oleada de asesinatos. Y tampoco es un extraterrestre. Aunque me temo que es mejor imaginarlo como un supervillano de cómic. Con un superpoder de verdad. Básicamente, te enfrentas a un Superman psicópata. Todo el mundo sabe quién es Superman, en realidad. ¿Estás borracho? Mera naturalmente se sumió en la incredulidad. Aux, mientras tanto, entrecerró los ojos mientras miraba a Aizawa. ¿Podrías explicarme más? Se atiene a sus palabras anteriores, aunque está bastante claro que no esperaba tener que hacerlo. Aparentemente, los superpoderes son algo común ahora, responde Aizawa. Son extremadamente raros. Una vez por cada cientos de miles de personas, algo poco común. Y con nuestro gobierno en su estado actual, todos los que están allá arriba ignoran los problemas. Imasuji claramente tiene uno. Probablemente algún tipo de amplificación de fuerza física, al menos hasta el punto en que puede ignorar los disparos y aplastar a las personas con un puñetazo. Y lo sabes porque, Aux parece estar al menos considerando la idea de que Aizawa no está loco. Mera, claramente, parece estar realmente sorprendida por su falta de refutación instantánea. Porque los oficiales que estaban presentes en el lugar durante el ataque con gas vinieron a verme después con una historia bastante fascinante que podría resumirse con: acabamos de ver a varios superhéroes y supervillanos enfrentándose, y realmente no tenemos idea de cómo describir eso en un informe, responde Aizawa, aunque omite la mayoría de los detalles. Y como uno de ellos era un conocido mío desde hace mucho tiempo, he decidido no enviarlos a psicólogos. Al menos antes de investigar. Supongo que los resultados de la investigación no apuntaban a que esos conocidos estuvieran locos, dice Aux. De lo contrario no estaríamos teniendo esa conversación. Espera, ¿de verdad te crees esa basura? Mera parece francamente exasperada ante ese descubrimiento. Mira, soy relajado, amigable, un novio de primer nivel y todo eso, responde Aux de una manera muy poco profesional. La lista de cosas que no soy incluye a un idiota. En primer lugar, Aizawa es demasiado cuerdo como para volverse loco de repente a este grado. En segundo lugar, esto podría haber explicado cierta cosa que me ha estado molestando durante un tiempo. Oh. Déjame adivinar, Aizawa mira a Aux con curiosidad. Te encuentras con algo que realmente no puedes explicar durante tu trabajo de SAT. Y alguien que tenga un superpoder genuino podría servir como explicación. Sí, asiente Aux. Un matón se me adelantó durante la acción contra el Shia Saikai. Mira, lo entiendo. Las drogas pueden hacerte hacer cosas que normalmente no son posibles. Pero ese tipo se ha comido mi pistola.
Se la ha comido. En unos cuantos bocados. Y parecía que le parecía sabrosa. Aquí es donde pongo el límite. ¿Te parece un ejemplo de lo que sea que estés describiendo como superpoderes? Ya pasé el punto en el que creo que hay algo demasiado extraño para ser una metahabilidad, responde Aizawa con sinceridad. Entonces la respuesta es sí. ¿Qué le pasó a ese tipo? Lo último que quiere es que Overhaul lo libere de alguna prisión. Intentó abalanzarse sobre mi garganta. Con los mismos colmillos que vi atravesar el acero, dijo Aux con voz entrecortada. Y yo tenía un arma en la mano. Bueno, ese es un villano potencial tachado de la lista. Genial. No es que el villano en cuestión sonara particularmente peligroso. Por otra parte, casi mataron a un oficial del SAT. ¿Qué demonios te pasa? Mera todavía no está convencida. Aizawa no está sorprendido. Más o menos esperaba eso. Es la presencia de Aux y su relativa apertura mental lo que fue sorprendente. Sea sincero conmigo, jefe, le dice Aux. ¿Qué sentido tiene que le digamos directamente que deje de estar loco? Mera lo mira extrañada. La verdad es que no me lo creo. Pero analicemos las opciones juntos. Opción 1. Aizawa colapsó mentalmente por el estrés. Aizawa es ignorado por completo. No está sorprendido. Aux es extraño en el día más normal. Este ciertamente no es normal. Eso no explica por qué parece tener una racha victoriosa últimamente. Aux demuestra ser capaz de conectar los puntos sorprendentemente bien. Además, no perdemos absolutamente nada, ya que ciertamente no voy a hacer ningún cambio en nuestras operaciones a menos que Aizawa me proporcione una prueba irrefutable de sus afirmaciones. Perfectamente lógico, en opinión de Aizawa. Mera parece mucho más comedida. Pero si es verdad, entonces potencialmente evitaríamos ser masacrados, señala Aux. Y si ignoramos sus palabras, no solo estamos de acuerdo en que la locura claramente te hace un líder más exitoso de la fuerza policial regional, sino que también consentimos que sea asesinado violentamente si en realidad no estaba loco. Y para que quede claro, preferiría evitar ser asesinado violentamente. ¿Aún me sigues? Está bien, concede Mera. El riesgo de que él salga furioso del restaurante disminuye significativamente. Mira, estamos siendo completamente lógicos, dice Aux, antes de reclinarse en su silla. Entonces, hipotéticamente, ¿cómo se puede derrotar a un Superman rebelde? Sin una bomba nuclear ni nada similar. Porque no creo que mis ahorros para imprevistos sean lo suficientemente grandes como para comprar uno en el mercado negro. Bueno, normalmente llamo a un Superman local amable y no rebelde y le envío un policía para que haga el arresto, dice Aizawa. Mera parece vagamente indignada por esta violación de los procedimientos policiales. ¿Y está funcionando? Pregunta Aux, que está mucho más interesado en los resultados. ¿Hasta ahora? Aizawa se rasca la barbilla. Más o menos, sí. Todavía estamos trabajando en los procedimientos. Desafortunadamente, las cagadas son dolorosas, como nos demostró el incendio del barrio Marukane. Tiene que describir al menos de forma aproximada el nivel de peligro potencial de las metahabilidades. Por muy caótico que haya sido, el incidente del barrio Marukane fue un buen ejemplo. ¿Eso fue obra de un supervillano? Pregunta Aux. Mera parece estar al borde de un aneurisma cerebral. En este punto, Aux y Aizawa lo están distrayendo, algo que Aizawa no está seguro de cómo se lo está tomando. Dabi, el autoproclamado archiincendiario de Musutafu, responde a Aizawa. Lanzó un rayo mortal de llama azul. Los superhéroes lo esquivaron, la ciudad no. Encendió 1 kilómetro de tejados y luego derritió 2 edificios de apartamentos antes de disiparse finalmente. Aizawa suspira dolorosamente cuando ve la conmoción en los rostros frente a él. El departamento de bomberos local lo relaciona con no menos de 20 casos de incendio provocado, y el número conjunto de víctimas probablemente iguala al de Beast. Solo que con mucha menos presencia pública. Y estoy casi seguro de que su jefe también está buscando reclutar a Imasuji. ¿Su jefe? Preguntó Aux, pero se dio cuenta de la respuesta casi de inmediato. Por favor, dime que no es Chisaki. Hoy en día se hace llamar Overhaul, el supervillano que es, al menos en Takoba, responde Aizawa con sequedad. Y está ocupado reuniendo a otros como él. ¡Qué momento tan bueno para estar vivo! Bueno, si eso es cierto, entonces solo puedo decir que me jodan, responde Aux después de unos segundos de silencio. Chisaki sabe que el SAT se desplegará contra Beast.
Entonces, si lo que dice Aizawa es cierto, él y sus hombres y mujeres están caminando hacia una trampa. Porque lo más probable es que intente obtener a Imasuji para sí mismo. Puedo prestarte uno o dos superhéroes locales amistosos. Aizawa le da una mano al teniente. Para presentarte sus poderes como prueba de que no estoy loco, para mantener a raya de bestia si realmente es un supervillano y para intervenir si Chisaki despliega a sus propios supervillanos para rescatar a Imasuji. Pero considerando el hecho de que Overhaul no sabe que estamos teniendo esta conversación, y esa es nuestra única ventaja informativa sobre él, te sugiero que no los envíes a Aldera antes de que localices a Bestia. Preferiría prestar 4 superhéroes. Defiant y Gargoyle abiertamente, sus peculiaridades parecen ser una excelente combinación contra una amplificación de poder físico que claramente tiene Imasuji, Tornado y Amplitude en secreto. Intervenir solo si aparecen Davio Mustard. No está 100% seguro de que el topo de Overhaul no esté dentro del SAT. Es poco probable, pero, nunca se sabe. Tener 2 superhéroes adicionales que sean un contraataque perfecto para sus 2 peones más fuertes en espera fue, inteligente. Creo, dice Aux tras un segundo de silencio reflexivo, que aceptaré tu oferta. Las revelaciones de Aizawa sobre el SAT local y la policía de Aldera que acorralaban lentamente a la infame bestia fueron una gran sorpresa para Izuku. Tenían muchos villanos en la galería de los renegados, la mayoría de ellos basados en evidencia bastante circunstancial. En realidad, tener que desplegarse contra uno de ellos era algo nuevo. Fue mucho mejor que tener que estar en el lado receptor de un encuentro como el que tuvieron con Davi, que apareció de la nada y provocó un desastre y víctimas civiles que podrían haberse evitado. Por otra parte, el peor escenario posible de lo que se avecinaba era que Aldera siguiera la ruta de Osu y que el equipo SAT de la prefectura fuera aniquilado, lo que era bastante intimidante. Sin presión. Sí, ninguna presión en absoluto. Comenzó a hacer planes mientras se entrenaban muy duro. Otros superhéroes, especialmente los que iban a ser parte de la siguiente operación, siguieron sus pasos. Los compañeros continuaron ayudando a la policía de una manera quizás menos glamorosa, pero tan importante como lo que hacían los superhéroes. Uraraka también estaba haciendo lo mejor que podía. Aunque la creencia de Izuku de que había algo muy malo con ella solo se había vuelto más fuerte. Ella actuaba más o menos normalmente, pero de vez en cuando sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Y eso era muy poco natural. El director Sasaki es un hombre diligente con muchas conexiones. Y, aunque no le gusta decirlo abiertamente, es muy inteligente, no le gusta alardear y prefiere la humildad innecesaria al orgullo innecesario. También hay que tener en cuenta sus contactos. Izuku Midoriya compartió sus preocupaciones sobre Uraraka Ochako con el director y, como la chica en cuestión era una de sus alumnas, hizo de esa investigación en particular su prioridad. Cuando realmente se esfuerza por encontrar la respuesta a una pregunta, normalmente lo logra. Aunque a veces desearía no haberlo logrado. Inui, la única persona a la que decidió honrar con el nuevo conocimiento que encontró, termina de leer el archivo. En su rostro se aprecia una mezcla de sorpresa y horror. Por favor, díganme que esto es una trampa, dice, que es una especie de broma retorcida o que he entendido algo muy mal. Me temo, dice Sasaki lentamente. El reloj de la pared de su oficina hace tic-tac lentamente en el fondo, que, considerando tu reacción, has llegado a la misma conclusión que yo. Así que no. No es una afirmación errónea. Ni una broma. Ni una trampa. Esto va a romper la red, mira y responde Inui después de unos segundos de pensar apresuradamente. Y probablemente también a Midoriya. Lo sé, responde Sasaki con sequedad. Por eso nada de esto va a salir de esta habitación. De hecho, viendo cómo ocurren los accidentes, pienso pasar esos documentos por la trituradora. Y luego quemar los resultados y esparcir las cenizas. Por si acaso alguien por ahí tuviera una habilidad especial para reorganizar papeles o algo similar. Ryo Inui lo mira en estado de shock. El director Sasaki no se sorprende. Lo que acaba de decir es más bien, bueno, mira, y Sasaki siempre está al borde de infringir la ley, en el peor de los casos. Lo que acaba de decir va mucho más allá de eso. Mira, y dice finalmente Ryo. Si estos documentos son ciertos, Uraraka Ochako es un villano de rango S con un recuento de muerte similar al de Davi. No puedes hablar en serio sobre ocultárselo a Aizawa y Midoriya.
Cómo compartir esta noticia con este último sin quebrantarlo fue un desafío. Incluso para alguien tan calificado como psicólogo. Midoriya obtuvo todo su sentido de autoestima de sus amigos. Uraraka Ochako era su amigo. ¿Y si pierde la fe en sus amigos después de descubrir esto, qué le quedará? El director sacó otra pila pequeña de documentos y la colocó frente al consejero escolar. Este no dijo nada. Se limitó a mirar. Inui lo lee. Sabe que hacer preguntas ahora no tiene sentido. Sasaki quiere que las lea y desarrolle su propia opinión sobre ellas, sin que le agobie con las sugerencias que pueda haber recibido al escucharlo. Los documentos son tan variados como la primera pila. Varios de ellos fueron sellados como secretos por la GSDF, y el hecho de que estuvieran en la oficina de Sasaki actúa como un recordatorio más de cuán poderoso era el hombre que tenía frente a Inui. También estaban las valoraciones de Uraraka Ochako, tanto del consejero Inui como del Dr. Shuzenji, con ciertas partes de ellas resaltadas con un marcador de color. Al principio, todo parece inconexo y sin importancia. Incluso sin sentido. Pero Ryo Inui sabe que Mirai Sasaki siempre tiene un propósito en todo lo que hace, incluso si parece ilógico. Así que continúa leyendo. Poco a poco, los puntos se van conectando. Uno tras otro, se van uniendo y cada uno de ellos va bajando lentamente la temperatura corporal subjetiva de Inui. El último documento fue probablemente el peor. Suficiente para convertir las gélidas temperaturas en furia hirviente. Dios mío. Joder, anuncia Inui una vez que termina de leerlo. Esto es una mierda. Probablemente más que cualquier otra cosa que haya visto durante mi carrera. ¿Cómo es que funciona? A juzgar por la expresión del director, no era el único que se hacía esa pregunta. Ella estaba funcionando lo suficientemente bien como para, con algunas omisiones bien pensadas, lograr de alguna manera que él no se diera cuenta de lo que estaba tratando. Por otra parte, él no tenía acceso a toda la información adicional que la directora reunió. Y estaba en el camino correcto, considerando lo que escribió en su evaluación psicológica. Es solo que el hallazgo del director aceleró la llegada al destino. Mucho. Al mismo tiempo que le proporcionó mucho contexto que de otra manera no habría tenido. Creo, dice el director lentamente, que una guerra mundial es un momento horrible en el que vivir. Y que exiliar a Singularity a las Islas Izu no solo destruirá a Midoriya y a la mitad de la red con él, sino que tampoco traerá a Ana de vuelta. Aunque dejarla operar como superhéroe podría al menos salvar a algunos inocentes más adelante. Hay una lógica en esas palabras, una lógica inaceptable en tiempos mejores, un hecho que nace de la triste verdad de que nunca se puede estar seguro de cuándo una persona así se volverá loca. Pero hoy en día, a veces hay que tomar decisiones difíciles. La mantendré bajo estricta vigilancia, dice Inui. Y trataré de arreglarla. Porque solo funciona en apariencia. Todo lo que hace es una actuación, sus propios intentos desesperados de actuar como siempre lo hizo. Pero debajo de todo eso, es un desastre emocional y psicológico. Probablemente peor que Asido y Tsuyu juntos. Una cosa era lidiar con amenazas externas, pero otra muy distinta era cómo iba a manejar la red una amenaza interna. Capítulo 36. Alboroto. El miércoles, Aizawa recibió una llamada de AUX. El departamento de policía de Mera localizó el escondite de Beast. Un almacén en ruinas en un distrito bastante sórdido de Aldera. Mera le contó que fue AUX quien llamó a Aizawa para contárselo y no el propio Yokumiru. El hecho de que la red metahumana tuviera acceso a alguien con una habilidad especial para teletransportarse era uno de los mayores secretos. Probablemente, uno crucial para el esfuerzo bélico en curso. Si esa información se filtrara a los Shia Saikai, sería un desastre, considerando lo valiosa que era Eclipse. Eliminarla sería una prioridad para ellos. Como resultado, a Tsukauchi se le asignó la tarea de llevar a Defiant, Gargoyle, Amplitude y Tornado a Aldera. Mientras actuaba como un controlador oficial. Aizawa lo habría hecho él mismo, pero existía el riesgo de descubrir accidentalmente su propia meta habilidad. Y esa era otra carta del triunfo que se podía usar en los momentos más difíciles. Todoroki y Yoarashi llevaban sudaderas con capucha que ocultaban su identidad. Ambos habían salido del coche un rato antes. Mei iba a darles instrucciones sobre cómo seguir al grupo de asalto principal a una distancia segura para intervenir si era necesario.
Los dos superhéroes restantes, naturalmente con sus uniformes de héroes, continuaron su viaje junto al inspector Tsukauchi hasta llegar a la sede local de la policía, donde, en la sala de reuniones, el teniente Aux y su equipo estaban ocupados elaborando estrategias. Junto con el subcomisario Mera. Teniendo en cuenta la naturaleza bastante específica de esa reunión, no invitaron a nadie más. De hecho, toda la estrategia se hizo con una cláusula de que todo se irá por la ventana si Aizawa no se vuelve loco. Entonces, Yu Takeyama estaba claramente impaciente por todo el asunto. Algo que ninguno de los miembros restantes del SAD Musutafu compartía. ¿Crees que esto es una tontería o no? Sinceramente, era difícil decir hasta qué punto el SAD local todavía estaba calificado para ser llamado SAD. Era la unidad SAD más nueva en todo el país antes de la guerra, tratada por el MPA como una especie de fuerza de reserva para el centro de Japón. Eso, tal vez, se debió a que las montañas Nabu en el este de Musutafu tenían mucho espacio para el entrenamiento al aire libre, incluso si el principal centro de entrenamiento local fue bombardeado durante la guerra y nunca fue reconstruido. La guerra diezmó la unidad. Los nuevos traslados eran cada vez más escasos a medida que la policía se disolvía en todo el país. Además, muchos miembros simplemente se dieron por vencidos y se marcharon en algún momento, ya que los recortes salariales se agravaron y las operaciones se volvieron cada vez más comunes y peligrosas. Hoy en día, el SAD Musutafu es una sombra de lo que fue. Sinceramente, todavía no se ha desmantelado oficialmente, principalmente porque la policía de Musutafu se dio cuenta de que obligaría a la mayoría de sus miembros a abandonar la prefectura con la esperanza de unirse a las pocas unidades operativas del SAD que quedaban. Y nadie quería eso. Era un buen elemento disuasorio. De esta manera, se mantuvo la ilusión de que en Musutafu había una unidad SAT en funcionamiento, a pesar de que, por ejemplo, su sección de francotiradores se redujo a un solo miembro, aunque muy bueno, y su sección de apoyo técnico desapareció por completo. El conjunto debería tener unos 30 miembros. Hoy tenía 9. A todos los efectos, funcionaba como una unidad de vanguardia de los equipos de investigación especial y de la unidad de policía antidisturbios. Era de élite, sí, pero cada vez menos capaz de lograr algo por sí sola. Sin mencionar que ya no operaba como una unidad puramente antiterrorista. Hoy era más bien una unidad contra todo lo que tuviera un arma. Nadie les iba a pagar por lucir glamorosos y ser terriblemente aterradores. Tenían que hacer cosas sobre el terreno. Pensé que ya habíamos hecho todas las apuestas, responde Shinji Nishiya. Su voz suena cansada. Ya habían hablado de eso, pero por alguna razón, Takeyama estaba al borde de su asiento. Los dos eran amigos, pero la paciencia no llega hasta cierto punto. Aux, por supuesto, les contó toda la verdad. Que Beast supuestamente era un supervillano del mundo real, que los superpoderes eran algo común hoy en día y que el subcomisario Aizawa tenía su propia brigada de superhéroes. Naturalmente, hicieron apuestas. Takeyama, Takami y Toyomitsu, o, por sus apodos no oficiales dentro de la unidad, Mount Lady, Aux y Fagun, hicieron una apuesta a que Aizawa estaba cuerdo. Kamiara, Nishiya, Mizushima, Tsutsumi, Yuichi y Susumu, es decir, Edgesot, Watts, Manual, Nagant, Snipe y Gunead, estaban en contra. Los apodos eran una tradición y una broma interna. Cuando alguien de fuera le preguntaba por ello, Aux siempre decía, con una sonrisa en el rostro, que todo empezó cuando, durante el entrenamiento, se asustó por el lanzamiento accidental de una granada, sin saber que era una de entrenamiento, y saltó por la ventana abierta. En el tercer piso, casi justo enfrente del comisario general, que estaba inspeccionando sus instalaciones de entrenamiento. Esto, junto con sus desesperados movimientos de manos en pleno vuelo, y el hecho de que de alguna manera logró no romper nada y deseó tranquilamente un buen día al oficial de policía de mayor rango del país, para luego alejarse a toda prisa, le valió el apodo. Tras el incidente, sus compañeros de equipo le escribieron una solicitud falsa para que lo transfirieran a la Fuerza Aérea Japonesa como bombardero en picado. Su respuesta fue aprovechar cualquier ocasión para inventarles apodos, haciendo referencia a sus mayores y más hilarantes cagadas. Keigo Takami era ese tipo de hombre. También tenía una audición extraordinariamente buena. Bueno, supongo que es hora de descubrir la verdad, por fin. Les dedica a Takeyama y Nishiya una de sus típicas sonrisas irónicas. Porque creo que nos van a visitar. 2 o 3 segundos después, alguien golpea con fuerza la puerta. Takami le hace un gesto a Gunead,
que está de pie junto a ellos. El hombre les abre. Es uno de los oficiales de policía de Aizawa. El inspector Tsukauchi, si no recuerdan mal. Se vieron varias veces cuando la ciudad de Takoba necesitaba su ayuda. Lo acompañan dos personas más. Uno grande con un atuendo bastante informal y un casco cerrado que realmente llamaba la atención. Y otro pequeño con una sudadera con capucha. ¿O no? Parecía una sudadera con capucha, pero no lo era. La tela no se movía como debía cuando la persona en cuestión caminaba. Parecía más bien una armadura, pero modelada para que pareciera una sudadera con capucha. Un hecho que la mayoría de las personas presentes en la sala notaron de inmediato. El inspector Tsukauchi del departamento de policía de la ciudad de Takoba. El detective lo presenta por si alguien no lo reconocía. Y esos dos son Gargoyle y Defiant. Los superhéroes que prometimos entregar. Tsukauchi parece cansado. Y probablemente, en un nivel más profundo, asqueado por usar el término superhéroes en una sala de reuniones policiales de una manera completamente poco irónica. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, incluso si uno hace todo lo posible por adaptarse a los nuevos tiempos. En cuanto a sus poderes y la prueba de que también te prometieron, continúa Tsukauchi. Haz tu magia. El niño grande se levanta la camiseta. Si esperaban que fuera el comienzo de un striptease, se equivocaron. En cambio, la parte expuesta del abdomen se afila y su textura cambia a la de una roca. Gargoyle dice Tsukauchi con sequedad. Puede endurecer su cuerpo hasta el punto de que prácticamente está hecho de piedra, lo que lo hace capaz de soportar disparos incluso sin un chaleco antibalas. Se oye un sonido parecido al de un ser humano ahogándose de repente, o, es solo el subcomisario Mera, que pasa por todas las etapas del duelo en un instante. Nadie le presta atención. Defiant dice Tsukauchi. Por toda la habitación, hay cosas que flotan. Bolígrafos, montones de papeles, sillas sin usar. Telequinesis. Lo suficientemente poderosa como para matar a un ser humano al instante cuando se encuentra a una distancia de 20 metros de él. Hipotéticamente hablando, al menos hasta ahora, dice el superhéroe en cuestión, mientras los objetos vuelven a sus ubicaciones anteriores. El villano en cuestión se fue caminando. Takeyama parece realmente feliz ante la perspectiva de ganar la apuesta. Mera parece estar cuestionando su propia cordura. Aux simplemente mira a los dos superhéroes antes de suspirar en voz alta. Buenas noticias para todos. Acabamos de terminar nuestra reunión estratégica de 3 horas, pero la nueva información nos obliga a tirar a la basura todo lo que hemos hablado. Vamos a empezar todo de nuevo, dice. Los gemidos que resultan de esto probablemente se escuchen en Takoba. Edgesot, deja de intentar escabullirte de la habitación. Puedo verte desde aquí. Shinya Miara maldice en voz baja y regresa a su asiento. Supongo, dice Aux, esta vez claramente dirigiéndose a Tsukauchi. ¿Qué parte de tu presencia aquí consistirá en darnos a todos un breve resumen del campo general de, ¿cuál es el término oficial, de nuevo? Metahabilidades, responde Tsukauchi. Aunque también las llamamos peculiaridades. Bien, muy bien, dice Aux de un modo inusualmente seco. Danos un resumen y luego hablaremos seriamente sobre la operación. Lo que sigue es una montaña rusa de terror existencial y una variedad de otras emociones que desempeñan un papel de apoyo. No es solo un resumen, sino mucho más. Sinceramente, es casi todo lo que se sabe actualmente sobre las metahabilidades. Desde la taxonomía de las metahabilidades, pasando por sus diferencias generacionales, hasta ejemplos conocidos de ellas. La lista incluye miembros de la red que ya son conocidos por Overhaul, cuidado a cada paso, y miembros conocidos de la tripulación de Overhaul. Pueden ver grabaciones de la breve pelea de Defiant con Overhaul, de la pelea de Gargoyle con Glassmaker y de los eventos que precedieron al incendio del barrio Marukane. El SAT y el comisionado asistente Mera también reciben una descripción bastante detallada del sistema actualmente establecido en Takoba. Superhéroes, compañeros, la agencia de héroes, no es que hayan tenido muchas ocasiones de probar el sistema de supervisión remota en combate, e incluso eso se trataba principalmente del trabajo de los compañeros, y el sistema de clasificación de villanos. Mencionan que tienen un área de detención temporal para los villanos, pero tampoco mencionan dónde está. Por seguridad. No es una gran sorpresa cuando el comisionado asistente Mera habla con Tsukauchi sobre la posibilidad de exportar el sistema a Aldera.
Ver a Davi es realmente una buena manera de presentarles a las figuras de autoridad la importancia de las meta-habilidades. Es fácil imaginar que tu casa, o tú mismo, está en llamas. Tsukauchi tiene la amabilidad de señalar que esto es algo que se le debe preguntar a Defiant, el líder actual de MetaHuman Network. Cuando se le pregunta, Defiant responde que esto es algo de lo que se debe hablar después de que Beast sea dominado, pero que Network, en general, está feliz de trabajar con los departamentos de policía locales. Mientras, bueno, esté dentro del sistema establecido. Así que sin desenmascaramiento obligatorio pero con pago, Defiant no dice si es posible, con suerte Mera encontrará algo de dinero para pagarles, y con permiso para reclutar miembros en Aldera. Sí, naturalmente, encuentran algunos metahumanos ocultos en la ciudad. En resumen, la respuesta fue sí. Izuku Midoriya, aunque solo por dentro, estaba absolutamente horrorizado por la idea de expandirse. Daba miedo tener a tanta gente viviendo en un edificio con él y, por alguna razón, admirándolo. Tener varios edificios así. Tenían que hacerlo. Derrotar a Overaul requería estar a la altura de la escala de sus operaciones. Necesitaban a Aldera, como mínimo. Tal vez también a Osu, aunque esa era una ciudad a la que Izuku realmente no quería enviar a nadie. También estaba Sekoto, aunque esa ciudad era, bueno, no pasó gran cosa allí. Incluso más que en Aldera. Takoba tenía más de 1 millón de habitantes. Aldera y Osu tenían la mitad cada una, esta última se estaba reduciendo mucho desde antes de la guerra, mientras que Sekoto tenía alrededor de 150.000. Era lo suficientemente pequeña como para que realmente no importara, aunque eventualmente tendrían que expandirse allí también. Por supuesto, primero tuvieron que lidiar con la bestia. Cuando la conversación gravitó hacia ese campo, Defiant soltó una bomba. Creemos que sabemos cómo funciona su peculiaridad, afirma. Principalmente porque uno de nuestros miembros es muy bueno con las computadoras y se pasa días navegando por Internet. Esa era Mei. Nadie sabía exactamente cuándo dormía. Izuku esperaba que solo durmiera los días de semana, en realidad. Ahora también tiene un pequeño presupuesto para sus gastos de trabajo de parte de sus padres. Al parecer, Atsumes decidió que financiar los proyectos de su hija era una inversión razonable a largo plazo para el desarrollo de elementos de apoyo, pero también tenía la posibilidad de prolongar la vida del novio de su hija, lo que también tenía la posibilidad de prolongar el período de relativa estabilidad mental de su hija. No fue mucho, pero al menos no tuvieron que decidir si querían comprar papel higiénico esta semana o si era mejor gastar el dinero en recopilar información. Hirou, que en ese momento era el tesorero no oficial de la red, estaba absolutamente encantado con ese avance. Especialmente porque, junto con los ingresos de Todoroki, finalmente podrían dejar de racionar prácticamente todo. Así pasaron de la pobreza a la austeridad general. Alegría. No se trata de una grabación en vídeo, sino de una fotografía bastante borrosa, probablemente tomada con un teléfono. Fue publicada en un foro de leyendas urbanas espeluznantes por alguien que afirmaba haber visto un monstruo merodeando por su casa, aproximadamente en el momento en que se cometió un asesinato brutal en su zona. Quienquiera que haya sido el autor del cartel, tuvo suerte de que Imasuji no lo notara. Aún así, se tomó una fotografía y Mei la encontró hace 3 días y logró relacionarla con la bestia, ya que el brutal asesinato aparentemente encajaba con su modus operandi y el momento en que se produjo, lo suficiente para que la policía de Tokio lo relacionara con él, aunque no encontraron la fotografía. Goto es mucho más grande en la imagen. Más grande y casi completamente cubierto de algo. Sus manos son enormes, pero su forma se pierde por completo. Parece que gotea un líquido oscuro de ellas. Probablemente sangre. La cabeza no es visible, lo que probablemente fue la razón por la que la policía no la encontró, y el cartel no llegó a la policía con él. Hubo algunas exclamaciones de sorpresa de la gente frente a él ante la imagen. Izuku decidió mostrar su experiencia en Quirks al mundo. Además, tuvo 3 días para pensarlo. Creemos que esos son músculos, dice. Con nosotros, se refiere a él mismo, Momo, Mei y Mieko. La peculiaridad de Imasuji parece permitirle expandir y controlar rápidamente su propia musculatura, hasta el punto en que sus músculos ya no están contenidos debajo de su piel. Esto le otorga un nivel sobrehumano de fuerza y velocidad. Considerando el hecho de que se enfrentó a armas de fuego numerosas veces y todavía camina por ahí, podemos suponer que puede cubrir sus músculos con la densidad suficiente para soportar disparos. Suspira un poco. Básicamente hablando, vamos contra Hulk.
Bueno, dice Aux mientras la habitación queda en silencio, eso no es realmente lo que esperaba hacer hoy cuando me levanté de la cama por la mañana. Algunas risas. Aux ha desmantelado la tensión, y la ligera intimidación, que Defiant había propagado con sus noticias bastante problemáticas. Parece que se le dan bien esas cosas. ¿Debilidades? Pregunta. ¿Cabeza? Asiente con la cabeza Defiant. La suposición de Aux es correcta. Es bastante lógico sospechar que cuanto más fuertes sean los músculos que ya tiene en alguna parte del cuerpo, más podrá amplificarlos, añade. La cabeza carece de músculos fuertes, por lo que es muy probable que sea un punto débil. Excepto que, al amplificar los músculos de sus piernas, probablemente pueda moverse extremadamente rápido. No podemos decir cuán rápido, pero no me sorprendería que pudiera correr más rápido que los autos de policía a pie. Y puede simplemente cubrirse la cabeza con los brazos. Golpearlo en la cabeza podría ser difícil. ¿Algo más? Pregunta Aux. Parece que ya tiene una idea, aunque claramente ha decidido buscar alternativas primero. La única alternativa que se nos ocurre ahora mismo es el hecho de que es claramente una habilidad transformadora, responde Defiant. Si tomamos a Gargoyle como ejemplo, podemos asumir con seguridad que el uso continuo de la meta-habilidad de Beast lo cansará. Pero sin luchar contra él, simplemente no sabemos cuánto tiempo le llevará a llegar a su límite. Las alternativas que no mencionó fueron Ihaki el comisionado asistente a Izawa. Pero este último era de alto secreto, y el primero, bueno, simplemente secreto. Desplegar a cualquiera de ellos era una opción, una con la que Aizawa estuvo de acuerdo. Aunque Izuku solo podía jugar esta carta si realmente no había un buen plan por parte de Aux. La masacre del SAT local, por más reducido que estuviera últimamente, fue un precio demasiado alto a pagar por el secreto. ¿Crees que puedes mantenerlo en su lugar durante varios segundos? Pregunta Aux. Me refiero a que quede absolutamente quieto. O al menos su cabeza. Con mi meta-habilidad. Defiant inclina un poco la cabeza y mira a Aux con curiosidad desde debajo de su casco mientras intenta averiguar de qué se trata. Probablemente. A menos que sea el doble o el triple de fuerte de lo que estimo, la respuesta es sí. Maravilloso, dice Aux con una sonrisa irónica en el rostro, mientras aplaude y luego se frota las manos. Porque, honestamente, después de escuchar todo eso y recordar esa escena de Us Army vs Hulk de la película de 2008, decidí que no me pagan lo suficiente como para acercarme a esa cosa. Kaina, cariño, vamos a sacar el Torpid para esta. Izuku no sabe de qué se trata, pero no está seguro de si disfruta viendo la mirada emocionada, y ligeramente sedienta de sangre, en el rostro de uno de los soldados del SAT en la habitación. A pesar de la fuerza y la velocidad inhumanas de la bestia, la operación salió a la perfección según el plan. Las meta-habilidades eran, al fin y al cabo, un arma. Algunas eran más poderosas, otras menos. Pero ninguna de las meta-habilidades conocidas por la red te hacía invencible. Una vez que la unidad antiterrorista de élite local se dio cuenta de lo que estaba enfrentando y tuvo tiempo de prepararse en consecuencia, bueno, Izuku estaba casi seguro de que matarían a Imasuji incluso sin Defiant y Gargoyle allí. Su presencia simplemente redujo el riesgo de que algo saliera desastrosamente mal. Al mismo tiempo que facilitaba las cosas para todos los involucrados. El SAT fingió que no había recibido el memorándum sobre la meta-habilidad. Salieron de su vehículo SWAT fuertemente blindado frente al almacén donde se encontraba escondido Imasuji. Aux lo llamó a rendirse a través de un megáfono. Naturalmente, Imasuji lo ignoró y salió corriendo del almacén hacia la pequeña plaza que había frente a él. Gritaba improperios, parecía entusiasmado y bueno, completamente blindado en sus músculos, lo que confirmaba la teoría de Midoriya sobre su don. Lo que no esperaba era que en lugar de recibir una lluvia de balas, dos superhéroes lo atacarían. Eso, junto con la sospechosa falta de actividad de la unidad SAT que tenía frente a él, debería haberle dado una pista de que algo no iba bien. Pero estaba demasiado ocupado disfrutando. Envió a Gargoyle volando hacia el vehículo SWAT con un solo golpe lo suficientemente fuerte como para que Kirishima golpeara la pared blindada con su cuerpo. Los ojos de Imasuji brillaron con locura asesina cuando vio que su oponente se ponía de pie después de su golpe. Su intento de saltar nuevamente tras Kirishima fue interrumpido cuando Defiant agarró su pierna con su telequinesis y casi lo hizo tropezar. Kirishima volvió a atacarlo.
Esta vez, estaba un poco más preparado y contaba con Midoriya para amortiguar los golpes de Beast con sus barreras. Lo que no impidió que Goto convirtiera esta pelea en una pelea de un solo bando, en la que Gargoyle fue golpeado sin descanso. Bestia era un monstruo en más de un sentido. En ese momento, el SAT finalmente respondió con disparos. Esto obligó a Goto a retroceder por un tiempo, tuvo que cubrirse la cabeza para evitar que lo mataran accidentalmente, y le dio tiempo a Kirishima para recuperarse después de la paliza. Fue mucho peor que lo que le hizo Glassmaker. Por varios órdenes de magnitud. Sin embargo, todavía se mantenía firme. Eso es todo lo que tienes. Gritó Goto. Pensé que serías un desafío. A pesar de eso, claramente se está divirtiendo. Salta un poco hacia atrás, arranca un trozo de asfalto y se lo arroja a uno de los soldados del SAT. Izuku no tiene tiempo de darse cuenta de quién era el objetivo. En cambio, agarra el proyectil en pleno vuelo y lo estrella contra el pavimento. La bestia parece algo irritada por esto. Esta vez claramente salta hacia Defiant, cruzando los 20 metros que los separan en un instante. Su puñetazo atraviesa la barrera telequinética y conecta. Sin embargo, Izuku ha logrado algunos avances en el campo de la aplicación creativa de su don. No solo erigió un escudo, sino que también se impulsó en la dirección opuesta al enemigo con la fuerza suficiente para amortiguar aún más el ataque una vez que el puño lo tocó. En realidad no tenía un nombre para esa técnica, pero técnicamente era uno. Compensación de impacto, tal vez. Algo en lo que pensar más adelante. Fue prácticamente eso. Un toque. Ni siquiera dolió. Pero Goto se enojó aún más con eso. Así que siguió a Defiant, queriendo aplastarlo como a un insecto. Esta vez, Izuku esquivó. Y luego esquivó de nuevo. Fue en ese momento cuando escuchó un mensaje que le decía que Goto finalmente estaba en la posición correcta. Entonces encendió el arma y concentró todo su poder en mantenerlo atado. Los criminales, terroristas y villanos no eran los únicos grupos que utilizaban equipos de guerra abandonados para armarse. Algunas unidades policiales hacían lo mismo. Musutafusat estaba entre ellas. Aunque hasta ahora, no habían tenido ocasión de utilizar el Tolpik. El Tolpik, conocido oficialmente como QBU-342, era un fusil antimaterial chino desarrollado durante la guerra, cuando las mejoras en el campo de la interdicción de misiles antitanque obligaron a realizar algunos cambios en la doctrina de combate. El QBU-342 parecía un rifle de francotirador de gran tamaño. Tenía casi 2 metros de largo y requería un bípode para no dañar accidentalmente al usuario mientras disparaba. En el campo, normalmente se necesitaba un equipo de 2 o 3 hombres para operarlo. Aquí, Kai Natsutsumi tuvo tiempo de desplegarlo por su cuenta. Cuando Midoriya detuvo a Goto durante varios segundos, apuntó con el palillo y apretó el gatillo. Un segundo, y casi 700 metros. No sabían qué tan rápido podía moverse Goto y, si fallaba, probablemente iría por ella, así que le dieron algo de espacio. Después, una bala de uranio empobrecido de 20 milímetros diseñada para perforar el blindaje frontal de los vehículos blindados entró en el cráneo de Goto justo por encima de su oreja derecha. La cabeza de la bestia prácticamente se evapora y su cuerpo sin vida cae al suelo. La bala continúa su recorrido antes de abrir una grieta de 2 metros de largo en el pavimento del otro lado de la plaza. Mierda, Defiant puede escuchar la voz ligeramente entrecortada de Kirishima a través de su comunicador. Me siento súper aliviado de que esos tipos estén de nuestro lado. Izuku esperaba que dijera que el palillo y su manejador eran varoniles, pero, bueno, estaba aún más de acuerdo con esa opinión. Aux sale de su escondite y se acerca a ellos a pie. En su brazo lleva un fusil de asalto. ¿Está todo bien?, pregunta. Asiente Defiant. Gargoyle, mierda, le espera una mañana muy dolorosa mañana. Apenas puede mantenerse en pie, le levanta el pulgar. Genial. Saca su arma, Izuku en realidad se asusta por un milisegundo, pero no es un momento de ya no eres útil, ahora muere, y dispara al cadáver de la bestia, justo en la armadura muscular que cubre su torso. ¿Qué estás haciendo?, pregunta Izuku. Pruebas balísticas de bajo costo, responde Aux antes de arrodillarse junto al cadáver. Baja el arma y saca un cuchillo. Después de unos 3 segundos de introducirlo en la herida, logra sacar la bala. O lo que queda de ella. Maldita sea, no atravesó el cuerpo. ¿No tienes balas perforantes?, pregunta Izuku.
Su conocimiento sobre cómo funciona el SAT es prácticamente nulo. Ni siquiera las armas de fuego son exactamente su fuerte. Puede reconocer un tipo de arma, como una metralleta o un rifle de asalto, pero eso es todo. Esa bala perforó la armadura, responde Aux antes de ponerse de pie. Probablemente aquí es donde su armadura era más resistente, pero, parece que todos moriríamos hoy sin tu advertencia. Gracias. Sin duda no traerían el palillo con ellos sin él. Final feliz. Incluso si Defiant ayudó a matar a alguien. Por otra parte, ese alguien era un asesino en masa. E Izuku simplemente estaba ayudando a las autoridades legales a lidiar con ese asesino en masa. Bueno, suspira Overhaul mientras se quita los binoculares. Después de todo el revuelo, esperaba más sangre y tripas. Realmente lo aplastaron como a una mosca. Kurono no cree que normalmente se use un cañón de francotirador, le cuesta llamarlo rifle de francotirador, para matar una mosca. Pero a su jefe le da igual. Estaban sentados uno al lado del otro en un tejado y observaban cómodamente el campo de batalla. De hecho, localizaron al francotirador del SA de antemano. La red metahumana no era el único grupo en Musutafu con acceso a drones de reconocimiento. Él, o ella, no podía verlos desde su posición. Overhaul incluso trajo unas palomitas de maíz, pero todo fue en vano. Y por seguridad, tomaron un tejado un poco más alejado del campo de batalla. Si estaba más cerca, si sabía que Defiant iba a estar allí, todo lo que necesitaba era que uno de sus guardaespaldas le disparara. Por desgracia, ya era cosa del pasado. No tenía a ninguno de ellos a su lado. Los necesitaban en otro lugar. Bueno, dice Chisaki. Volver con las manos vacías sería aburrido. Y tenemos un nuevo recluta para mostrarles. Vuelve la cabeza hacia Kurono. $1.000.000 para quien mate a Defiant. 100.000 por cada miembro del SAT y el otro superhéroe. Necesita motivar un poco a la gente. Las amenazas de muerte establecen lealtad solo hasta cierto punto. Y no inspiran iniciativa. Kurono transmite la noticia. Defiant todavía está hablando con Aux cuando algo cambia de repente. Espera, ¿qué carajo es esto? Cree que es el G-SOT. Naturalmente, combinaron sus redes de comunicación durante la operación. Defiant y Aux miran a su alrededor y una nube negra surgió de la nada en medio de la plaza, a 20 metros del cadáver de Beast. Es una peculiaridad, sin duda, algo que Takami y Midori ya se dieron cuenta al instante. Defiant se congela por un segundo en estado de shock, solo para que Aux lo agarre del brazo y lo tire hacia atrás mientras le grita de Gargoyle que se fortalezca y corra a cubrirse. En ese momento, dos estrellas brillantes parpadean entre la niebla y luego se oye una voz. Mi nombre es Kurohiri, brama la voz distorsionada. Y me temo que Overhaul se niega a dejarte acabar con el alboroto de Beast tan pronto. Por favor, muere. De la nube salen unas figuras. Escudos balísticos, cascos integrales, chalecos antibalas y pistolas. Muchas pistolas. Soldados de élite de Chisaki. Y detrás de ellos, Mustard, liberando su gas venenoso. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 35 y 36, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.